Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 13 en adelante. Vamos a compartir, búsquelo con paciencia, me interesa que todos lo tengan, lo encuentren, para que lea con tranquilidad y con minuciosidad la palabra del Señor. ¿Ya? Si la encontró, póngame un dedito arriba para saber yo que están todos conectados ya. Bien, vamos a la lectura entonces, y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Repito, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendiga el Señor esta hermosa lectura de su palabra. Como es costumbre, quisiera pedirle que por favor incline su cabecita y vamos a hacer una oración ante nuestro Dios para que Él nos dé la gracia que necesitamos en esta tarde. Oramos. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, porque a través de tu palabra nuestros corazones se mueven y se conmueven. De saber, Señor, que no hablamos de cualquier libro, que no hablamos palabras de hombre, sino que hablamos, leemos, escudriñamos y aprendemos palabras suyas, Señor, su revelación, lo que usted quiere entregarnos, lo que usted quiere darnos a conocer. Y esto, Señor, ya para nosotros es maravilloso. Hoy, Señor, a través de la persona de tu Hijo amado, vamos a escudriñar, vamos a analizar y vamos a ver, Señor, qué tan importante y cuán importante es para nosotros, la iglesia tuya, Señor, la persona de Cristo Jesús. Señor, sus valores, Señor, todo eso que Él tiene, que tenía y que tiene, Señor, para darnos a nosotros a conocer y entender, Señor, un personaje maravilloso, glorioso, que no es ajeno a nosotros, sino que está en nosotros y nosotros en Él. Eso es la persona de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque usted nos provee de este tiempo y de estos medios, Señor, para poder escudriñar, para poder analizar y para recibir en el corazón esta palabra suya. Pónganos ahora en comunión de Espíritu, Señor, que salga de nuestras mentes y de todo nuestro ser, todo lo que pudiese, Señor, separarnos de la gloria suya que está a través de su palabra. Señor, únanos en un solo espíritu, que estemos todos en conexión espiritual para que podamos recibir el mensaje suyo en esta tarde. Se lo pedimos todo por los méritos gloriosos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Puede tomar su asiento cómodo como está y vamos a compartir la palabra del Señor. Hablar de la persona de Cristo Jesús es una de las cosas más motivantes, de las cosas más maravillosas que como seres humanos podemos experimentar. Al hablar de Jesús, hermano, hablamos del Evangelio. Y al hablar del Evangelio hablamos con algo que tiene directa conexión con nosotros. No hay Evangelio sin Cristo. Y sin Cristo no hay Evangelio. Y esto nos debe llevar y motivar, hermanos, a que cuando vamos a la Escritura comienza a gestarse en nuestro corazón un deseo profundo de escudriñar, de conocer al Señor. Cuando lanzamos el desafío de poder leer las Escrituras, no tiene que ver con un simple gesto y un simple hecho, ¿no es cierto?, de poder leer. Porque para eso usted podría tomar cualquier libro, incluso un diario. Pero cuando vamos a la Escritura, cuando vamos a ir a un libro de la Biblia, tenemos que saber que si vamos con el corazón a ello, vamos a encontrar vida en lo que leemos.
Vamos a encontrar en la persona, ¿no es cierto?, de Cristo Jesús a Dios mismo revelado, porque eso es Cristo el Señor, eso es Jesús, o Jesús Cristo. Entonces, es importante entender, hermanos míos, que cuando vamos nosotros a leer la palabra, tenemos que ir con esa mentalidad de que ahí vamos a encontrar algo que es extraordinario, un personaje que trasciende en la historia de la humanidad. Que cuando nuestro hermano, ¿no es cierto?, José, preguntaba por qué se divide la Escritura, por qué se divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, yo diría que la razón principal es que llega Cristo a la tierra. Llega Cristo a marcar, ¿no es cierto?, una diferencia, un antes y un después. Llega la persona de Cristo el Señor que viene, ¿no es cierto?, a mostrarnos la revelación de Dios el Padre. Viene Cristo a presentar al Dios eterno, ahora encarnado, Cristo encarnado, para mostrarnos las grandezas de la gloria del Dios que nosotros, por misericordia, hoy conocemos. Tenemos que decir también que no lo conocemos en forma completa, porque una mente finita como la nuestra nunca podrá alcanzar el conocimiento total de Dios. Pero ¿qué conocemos de Él? Lo que necesitamos conocer. Y si algo no conocemos de lo que necesitamos conocer, es necesario entonces ir a la Escritura. Vamos a hablar de un personaje extraordinario. Un personaje que cuando le tomamos la profundidad de lo que significa para nosotros hoy Jesucristo el Señor, la persona de Jesús, lo que significa en profundidad, nosotros nos vamos, créame, a compungir en nuestro corazón de una manera tan especial que al solo escuchar el nombre Jesús, Cristo, mi corazón y como el suyo, hermano, se va a sentir tocado y va a palpitar más fuerte, porque ese personaje vino a cambiar no solo la historia de la humanidad, sino que ahora en una forma muy particular y especial vino a cambiar, ¿no es cierto?, nuestro propio corazón, nuestra propia vida. Eso es Cristo Jesús. Cuando el nombre de Cristo aparezca, sea en una pantalla, sea en una radio, sea en un aparato sonoro cualquiera que sea, debería causar impacto en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque Cristo Jesús es la persona que tiene una relación directa con nosotros. No podemos tener salvación de nuestra alma si Cristo no está en nosotros y si nosotros no estamos en Cristo. Por eso es que es importante entonces. Hoy día vamos a ver algunas cosas que a lo mejor usted las conoce o puede que no, pero las vamos a profundizar un poquito dentro del tiempo que tenemos, pero para conocer a este personaje, para conocer a Jesús. Por ejemplo, hablar de su nacimiento. Un nacimiento anunciado, como usted bien sabe, ¿no es cierto?, por los profetas en el Antiguo Testamento. Y Cristo llega en un momento preciso y determinante de la historia. En la plenitud de los tiempos, dice la Biblia, llega este personaje Jesús. Pero su llegada, usted la conoce, llega de una forma muy humilde, en una aldea llamada Belén, que era pequeñísima. Se habla que tenía alrededor de 300 habitantes y no eran más, ¿no es cierto? Y eso marca, ¿no es cierto?, que Dios tenía un plan perfecto y que al momento que Dios dijo, ahora este plan se comienza a gestar y llega Cristo Jesús. Si hablamos de su divinidad, Cristo Jesús había sido profetizado en Isaías. Isaías ya había dicho que venía uno que iba a ser el Salvador del mundo. Estaba anunciando como Salvador la divinidad de Cristo Jesús. Cristo Jesús no fue solo un profeta más que llegó a esta tierra. Cristo Jesús no fue un hombre inteligente con mucha sabiduría, simplemente que vino a esta tierra, no. Era Dios mismo encarnado, ¿no es cierto?, en un hombre y nacido, ¿no es cierto?, virginalmente, y nacido en una pequeña aldea, en donde a lo mejor esa aldea nunca tuvo valor como lo tiene ahora. Porque Cristo vino a darle ese valor. Esa divinidad fue reconocida por el mismo Señor Jesucristo cuando Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, reconociendo que era un ser divino. Y Juan, ¿no es cierto?, lo dejó escrito ahí, las palabras de Cristo Jesús. Fue aclamado por hombres también, como el Hijo de Dios, como el Verbo encarnado. No sé si usted recuerda cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Verbo de Dios, hecho carne, el hombre, hecho hombre, Dios mismo hecho hombre, así lo anuncia. Los hombres lo aclamaron.
apóstoles mismos lo afirmaron. Hemos escudriñado y estudiado las cartas paulinas, las cartas de Pablo algunas. Y el apóstol Pablo mismo, en la carta a los romanos, él dice en un momento determinado: y vino este Cristo, el cual es Dios, dice. Su divinidad ahí marcada, no solo por uno, sino que por muchos. Sus atributos, si hablamos de sus atributos, y yo creo que ahí sí que usted es experto y yo también, porque Cristo es un ser todopoderoso, un ser omnisciente, omnipresente, un ser que es eterno, porque estuvo desde el principio y desde antes de la fundación de los tiempos y del mundo, y está hasta ahora y estará por los siglos de los siglos. Un ser eterno, dentro de sus atributos que usted y yo podemos hoy disfrutar, porque esos atributos de Cristo el Señor, de alguna manera, hoy lo ha traspasado a nosotros también. Acuérdense que nosotros estuvimos en la mente de Dios desde antes de la formación del mundo. Mire cómo nos lleva. Y además hoy día en la escuela dominical nos enseñaba que con Cristo Jesús Dios nos ha hecho sentar en lugares del cielo, en lugares celestiales. Eso lo hace Cristo con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es divino y porque sus atributos de alguna manera los ha traspasado a nosotros. Su humanidad, ¿qué podríamos decir de su humanidad? Fue predicha, ¿no es cierto?, en el Génesis 3:15, cuando el Señor, ¿no es cierto?, dijo que de la simiente de una mujer iba a venir el que iba a vencer al diablo. Allá ya estaba siendo testificado al principio de los tiempos. ¿Y qué más? Vemos, ¿no es cierto?, que tomó naturaleza humana, y Juan también lo enseña, Juan 1:14, que Él se hizo carne, que el verbo fue hecho carne, lo decíamos recién. Ahora, con respecto a su misión, ¿cuál era la misión de Cristo en la tierra? Yo quiero que usted vaya analizando todo esto para que después vea cuántas cosas están en la persona de Cristo. Por eso es que es el personaje trascendental en la historia de la humanidad. Su misión era hacer, primero que nada, la voluntad del Padre de los cielos. En segundo lugar, era salvar, y aquí nos involucra a nosotros, era salvar pecadores como usted y como yo. Salvar pecadores. Tenía también una misión que era destruir las obras del diablo que predominaban en la tierra, porque cuando antes que llegara Cristo, la tierra no tenía alguien que fuera capaz de contrarrestar las obras del diablo. Pero Cristo viene, ¿no es cierto?, como su misión a destruir estas obras. Viene también Cristo a cumplir las profecías que habían sido dichas por los hombres de Dios y por los profetas en el Antiguo Testamento. Y toda profecía que cuando viene de Dios debe cumplirse. Y Jesucristo había sido profetizado. Viene Él a cumplir también esta misión. Una misión importante que también tiene que ver con usted y conmigo. Él venía a dar vida. Y Cristo Jesús lo dijo con sus propias palabras. Yo no he venido, dijo, a destruir, no he venido a juzgar al mundo. Yo he venido a salvarlo. He venido a darle vida para que tengan vida en abundancia. Eso lo dijo Cristo el Señor. Mire, esto es importante. Vino Él a abolir también el ritualismo, la religiosidad de los hombres. Vino a transformar la estructura de religiosidad que había, que no llegaba de ninguna manera a Dios el Padre. Él dijo: voy a romper con esta estructura que, lejos de acercar al hombre a Dios, lo aleja. Ahora Dios va a ser acercado, y aquí el reino de Dios con nosotros. Y esa era la persona de Cristo. Él venía a cumplir también esta misión. Y por último, venía a completar la revelación perfecta de Dios el Padre. Él venía a mostrar el amor del Padre, la gracia del Padre, venía a mostrar el poder del Padre, venía a mostrar la autoridad del Padre. Eso venía a ser Cristo. Y dígame que no, que Cristo no la cumplió al pie de la letra, la cumplió de forma perfecta. Representó a Dios el Padre en todas sus facetas, en santidad, en poder, en autoridad. No podemos dejar de recordar esa autoridad cuando en medio de las tormentas Él, a la sola palabra, detenía los vientos y la tempestad. No podemos olvidar que frente a la muerte, que es para el hombre insolucionable, Él se paraba enfrente y en el nombre de Dios el Padre decía: Lázaro, ven fuera, y los muertos salían. No podemos dejar de ver y darnos cuenta de esa deidad gloriosa de Cristo cuando toca el féretro, ¿no es cierto?, de un joven que había muerto y era el hijo único de su madre, y esa madre desesperada iba a enterrar a su hijo para dejarse morir, y Cristo toca ese féretro y le dice: joven, ven, levántate, y ese joven sale andando. Esa era la persona de Cristo.
Todo eso venía a ser el Señor. Ahora, con respecto a su carácter, acuérdense que Él fue hombre. Pero como hombre, mire, su carácter era santo, era justo, era un hombre sencillo. Tan sencillo, hermano, que era atractivo para la gente. ¿Sabe que cuando Cristo, y eso lo leemos aquí en San Mateo, que hemos leído, cosas maravillosas, la gente lo seguía. Los necesitados iban tras de Él porque en su sencillez Él podía ayudar al que era necesitado. Él podía sanar al que estaba enfermo. Él podía dar vida al que estaba muriendo. Él podía de alguna manera, ¿no es cierto?, restituir al niño, ponerlo en un lugar especial. Acuérdense cómo era de agradable, de sencillo Cristo, de atractivo para la gente, que aún los niños lo seguían y se amontonaban. Y la gente llevaban a sus hijos para que los bendijese el Señor. No era un ogro Él. No era aquel hombre religioso, ¿no es cierto?, que se paraba al lado de los demás haciéndoles saber que todos eran pecadores, sino que más bien Él se bajaba al nivel de los pecadores y les hacía saber que había perdón para ellos. Y no solo eso, sino que les hacía saber de que había bendición también para ellos. Y le presentaban niños para que los bendijese. Y Él dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Mire el amor que había en la persona de Cristo. ¿Le digo algo? Cristo sigue con ese mismo amor. Y lo llama a usted, me llama a mí, me acaricia cada día, me da bendiciones cada día, se acerca a mí para bendecirme, se acerca a usted para bendecirlo. La persona de Cristo no ha cambiado. Él es ayer, hoy y será por los siglos. Ese es Cristo el Señor, ese es su Cristo y es mi Cristo, es su Jesús, es mi Jesús. No sé en qué lugar tiene usted a Cristo el Señor, a Cristo Jesús, pero para mí es mi centro, es mi todo. Es aquel que hace de mi vida algo agradable cuando mi vida no tiene nada para ser agradable. Es aquel que transforma mi lamento en llanto. Es aquel que cambia, ¿no es cierto?, las cosas que son terribles y las transforma en cosas que son soportables, y además me da fuerza para avanzar. Cristo tiene atributos por mayor, hermano. Sin pecado fue. Sin mácula. Cuando decimos que es inmaculado, esto es sin pecado, pero santo por donde lo miren. Inocente también. Inocente, ¿por qué? Porque Él humildemente, hermanos, se entregó así como un cordero por nuestro pecado. Un ser humilde y además perdonador. El carácter de Jesús. Y no porque no tuviera atributos personales como para poder ser, ¿no es cierto?, un hombre que fuera diferente, no. Era porque eso representa a un Dios glorioso, un Dios eterno que está en el cielo. Eso representa a nuestro Dios. Cristo representa a nuestro Dios. Si habláramos de sus nombres, aquí sí que me quedo corto en tiempo. Estudiando las Escrituras, ¿sabe con qué me encontré? Con que Jesús tiene y se le da una cantidad de nombres, y si no nombres solamente, por lo menos, ¿no es cierto?, de algunas formas que se trataba a Jesús, nombres que a lo mejor, ¿no es cierto?, nosotros conocemos. Se le trata de el Señor, se le trata de la vida, se le trata del Rey de Reyes, el Señor de Señores. La puerta se le habla también, como se le reconoce como la puerta, la luz del mundo, y así cantidad de 250 y tantos conté. ¿Por qué no los conté todos? Características del nombre del Señor. Y eso, hermanos, yo creo que nos quedamos cortos, porque tanto para usted como para mí, Cristo Jesús debe tener un nombre. Para algunos será el sustentador, para otros será su sanador, para otros será su estandarte. Y hay que ver los nombres de Dios, ahí podíamos estudiarlo. Mire, ¿qué más podríamos decir de Él? Su sabiduría. ¿Sabe cómo Él cautivaba a las personas en su tiempo? Cuando Él predicaba, cuando Él hablaba, las gentes quedaban atónitas. Ellos quedaban, ¿no es cierto?, con su boca abierta, por decir algo. Mire, ¿por qué? Porque las palabras que Él hablaba tenían tal profundidad, y la Escritura dice que Jesús hablaba no como los fariseos, los escribas, sino que hablaba con autoridad. Si usted leyó San Mateo, se va a encontrar con el Sermón del Monte, que cuando termina el Sermón del Monte, Cristo el Señor, fíjese que la gente se maravillaba de su enseñanza, porque decían: ¿y cómo este habla? ¿De dónde saca tanta autoridad?
En otro momento ahí en la Escritura hablaba también de cómo los hombres se maravillan y cuando tienen que ir a apresarlo, los hombres quedan ahí escuchando sus palabras y quedan atónitos y dicen, no podemos tomarlo preso porque no hay hombre que hable como él. Ese era Cristo el Señor. Y sabe que esa palabra sigue siendo hasta el día de hoy poderosa, la palabra de Cristo. Cuando abrimos la Escritura y hablamos las enseñanzas de Cristo, usted no tiene idea cuántas vidas han sido cambiadas a la luz de las palabras de Cristo el Señor. Usted mismo ha cambiado su vida, su manera de ser, su manera de pensar y aún su manera de actuar gracias a las enseñanzas, a las palabras de Cristo el Señor. Cuando nos decía en el Sermón del Monte, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuidado con andar por el camino ancho y entrar por la puerta ancha. Y tantas cosas que nos han hecho cambios en nuestra vida. Eso lo enseña Cristo el Señor. Sabiduría. ¿Saben qué usaba el Señor para enseñar? Usaba cosas cotidianas. Usaba las parábolas, historias de la vida para dar a conocer cosas profundas. Y nos cautivan esas cosas a nosotros. Cuando leemos estas parábolas que usaba el Señor, nos vamos y nos introducimos. Y a veces terminamos llorando porque Él enseñaba cosas profundas y maravillosas con cosas simples de la vida. Esa era la forma que tenía porque era sabio. Nunca fue, dijimos, un religioso. Si poníamos a Cristo el Señor o ponemos a Cristo el Señor al lado de fariseo y escriba, hay una diferencia pero abismante, porque Cristo enseña de lo que Él conoce y ha vivido. A diferencia de los hombres que enseñaban cosas que no eran capaces ni ellos de cumplir y hacer, pero Cristo las hacía. Ahora, vamos a analizar un poquito de lo que leímos hoy. Ese hombre, ese ser tan especial, que nace de forma poderosa a través de la obra del Espíritu Santo, que viene y al octavo día es llevado al templo y un hombre consagrado a Dios y una mujer consagrada a Dios que estaban en el templo vieron en ese niño ya la obra poderosa y vieron al Salvador que llegaba a esta tierra. A la edad de 12 años Cristo estaba, ¿no es cierto?, mire, dejando las mentes turbadas de los hombres en el templo porque, ¿sabe qué? Se maravillaban, decían, ¿cómo este niño hace estas preguntas a su edad? Porque sabía cosas maravillosas. Pero fíjese que Cristo Jesús se crió al lado de sus padres y no fue hasta la edad de 30 años cuando ya recién sale de su casa para ir, ¿no es cierto?, a cumplir su ministerio. Pero en ese comienzo ocurre lo que ocurre acá. ¿Y por qué yo he querido hacerles saber algunas? Porque son muchas más, algunas de las características de Jesús, porque ahora vamos a ver la opinión, escuche por favor, la opinión del Dios del cielo, el Dios de gloria, con respecto a Jesucristo su Hijo. Y mire, usted escuchó y leyó la Escritura. ¿Sabe que llegó un momento que Cristo, antes de comenzar su ministerio, va a cumplir también con la ley, a cumplir con lo que era necesario de él ser bautizado también? A pesar de que el bautismo es para perdón de pecado y arrepentimiento de pecados, y Jesús no tenía pecado, él dice que es necesario que se cumpla toda la Escritura, que se cumpla lo que es justo. Y él va a ser bautizado. Juan le dice, no, pero si yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que te bautices, no. Y Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Y es bautizado Cristo, pero mire lo que ocurre ahora al salir Jesús de las aguas. La obra poderosa del Dios el Padre, esa obra al mirar a su Hijo cumpliendo toda justicia, al ver que desde su inicio, desde que fue concebido, su nacimiento, su niñez, su juventud y hasta los 30 años fue intachable, porque dice la Escritura que este ser, Jesús, nunca pecó, nunca falló, y ahora Dios está reconociendo en ese bautismo y la obra del Espíritu Santo que llega también, está reconociendo que Jesús en su ser es un ser especial, es un ser divino, es un ser glorioso, y como decía nuestro hermano Eli, se junta en ese momento la Trinidad completa y Dios el Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma y Jesucristo saliendo de las aguas, y ahí se muestra al mundo entero lo que es Dios. Dios, tres personas en uno solo. Pero lo más lindo de esto es la expresión de Dios. Fíjese que cuando hubo, ¿no es cierto?, sido bautizado Cristo al salir de las aguas, hubo una voz, dice, de los cielos que decía, este es mi Hijo amado,
Hermano, si usted le da la entonación que corresponde a esto, esto lleva sentimiento, esto lleva profundidad, esto lleva algo profundo que hay detrás de esta expresión. Este es mi hijo amado. ¿Qué estaba viendo Dios el Padre en su hijo? Estaba viendo un ser santo. Estaba viendo un ser obediente, estaba viendo un ser que estaba ya dado a toda justicia y que lo que él haya tenido que cumplir, lo iba a cumplir. Por eso es que Dios el Padre lanza esta exclamación: este es mi hijo amado. Y no solo conforme con eso, sino que dice además, y en él tengo complacencia, me complajo en él, me honro, me veo en él. Eso está diciendo. Cristo, un ser especial. Deme un segundo, por favor. Está el Señor reconociendo a su Hijo. Está reconociendo su santidad. Está reconociendo su grandeza. Está reconociendo su obediencia para llegar a cumplir el propósito de su llamado, el propósito de venir a esta tierra. Y sabe que las palabras gloriosas de Dios el Padre reconocen en la persona de Jesús la buena voluntad de Jesús, la entrega, como Cristo ofrece su vida, su cuerpo. Cristo ya sabía lo que iba. Ahora es la hora, dice Jesús. Comienzo mi ministerio. Comienzo mis 3 años para prepararme. Comienzo a entregar mi cuerpo para ir al sacrificio por toda la humanidad. Y en medio de todo ese tiempo, hubo otro, y usted lo habrá leído en Mateo, los que leyeron Mateo, otro momento en la historia y en la Escritura, cuando Dios el Padre vuelve a decir las mismas palabras, por si alguien dice, bueno, todavía no comenzaba su ministerio. ¿Sabe? Jesús cumple al pie de la letra su ministerio. Y cuando llega un momento en que Jesús va a la transfiguración, dice que le pide a Pedro, a Jacobo y a Juan que lo acompañen. Y cuando él se transfigura, dice que nubes taparon el lugar y se oye la voz del cielo que le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una vez más, Dios el Padre complaciéndose de su Hijo. Y ahora, mire lo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y le dice: a él oí. A él oí. Porque Dios había complacido, de aquel Hijo amado. Y ahora delega en ese Hijo amado toda ordenanza, delega todo poder y toda autoridad. ¿Para qué? Para enseñar a los hombres. Y ahora Cristo pasa a ser la persona que nos va a enseñar cómo a Dios el Padre le gustan los hijos. Esto tiene una enseñanza profunda. ¿Cuál es esta enseñanza? Que el Dios del cielo se complace en Jesucristo y que el Dios del cielo se va a complacer en aquellos hijos que luchan por estar a la imagen de aquel Hijo amado del cielo. Es decir, que para usted y para mí hoy día nos queda una tremenda responsabilidad, hermanos. La responsabilidad de oír la voz de aquel Hijo amado, la voz de este ser tan especial del cual predicamos y anunciamos todos los días de nuestra vida. Aquel ser que ha cambiado nuestras vidas, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar y aún, ¿no es cierto?, las cosas malas que ha sacado de nosotros. Dios del cielo dice: a Él, a Cristo Jesús, a Él oír. Ese es el mensaje, hermano, en esta tarde. Yo sé que de alguna manera usted se ha interiorizado en la persona de Cristo, pero Cristo debe estar en el corazón nuestro. Sus enseñanzas deben quedar grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente. Su hacer, su hablar y su andar tiene que ser el suyo como el mío. Yo y usted debemos andar como anduvo Cristo, para que un día también el Dios del cielo diga de usted y diga de mí: este es mi Hijo,
esta es mi hija amada en cual tengo complacencia. Si usted tuviera que analizar hasta dónde usted está hoy día o cómo está frente a Dios, usted tendría que decir, ¿qué tanto hoy me parezco a este Hijo amado del cielo? ¿Qué tanto me parezco a Cristo? ¿Estoy siguiendo sus pisadas? ¿Estoy tratando de ser como Él? Es una necesidad. El apóstol Pablo lo enseñó en la carta a los Corintios, o en los Gálatas, perdón, cuando le decía que va a sufrir. Y aún sufro dolores como de parto, dice, hasta que Cristo sea conformado en vosotros. Es una necesidad, hermano. El leer las Escrituras no tiene solo que ver con conocer por conocer, tiene que ver con conocer para hacer, para buscar el ser. Podríamos decir que a Dios no solo le agrada el hacer, le agrada primero el ser para después hacer. ¿Qué quiere decir? Que a través de Cristo yo paso a ser hijo de Dios, y a través de lo que Cristo me enseña, yo llego a ser un hijo amado de Dios también. Y yo quiero que usted se quede con esto, porque al final de los tiempos, usted y yo seremos juzgados qué tanto nos parecemos a la persona de Cristo el Señor. Y eso es un reto y un desafío. Ahora, si yo le pregunto, ¿por qué es necesario que usted lea las Escrituras? ¿Por qué es necesario que usted indague a través de la persona de Cristo en la Biblia? Porque usted tiene que ser como Él. Porque yo tengo que ser como Él. Por lo tanto, no solo un evangelio voy a leer, sino que voy a leer los 4, porque los 4 me hablan de este personaje principal de la historia de la humanidad. Ese es Cristo el Señor, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el amado del cielo, aquel que tiene en su mano el poder para que todas las cosas se hagan nuevas, aquel que vendrá un día del cielo a juzgar a los que hayan hecho maldad, aquel que vendrá, ¿no es cierto?, en un caballo blanco, y dice que de su boca sale una espada aguda. Eso es la palabra del Señor para juzgar a todas las naciones, según y cómo y cuánto hayan conocido a Cristo y lo hayan amado y lo hayan servido y lo hayan reconocido como el Hijo glorioso del Dios del cielo. Pues le pido a Dios que bendiga su vida en esta tarde y le dé también un deseo innato de acercarse a la persona de Cristo, de conocerlo y amarlo con toda su fuerza, porque bien Él se lo merece. Quiero dar gracias a Dios por esta palabra que Él nos ha entregado, y esperando que a pesar de mi garganta, alguna palabra usted haya recibido de la persona de Cristo, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el que nos sostiene cada día.